Dios los bendiga nuevamente. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de llegar a ustedes a través de este medio. Creo en el nombre de Cristo que Dios va a tener el control de todas las cosas por las cuales estamos pasando. Creo en el nombre de Cristo que Jesús cambia todas las cosas, cambia el lamento por baile, cambia la enfermedad por salud y cambia el lloro, la lágrima por alegría. Yo lo creo. Creo en un Dios poderoso que cambia cualquier cosa. Y justamente ese es el mensaje que les quiero traer hoy. Jesús realmente todo lo cambia. El Señor todo lo cambia. Porque cuando Jesús viene a nuestro corazón, cambia, transforma nuestra vida, transforma nuestro espíritu, transforma nuestra alma. Y el Señor se preocupa personalmente por mí y se preocupa personalmente por ti. Te pregunto, ¿crees tú que el Señor Jesús se preocupa por ti? Sí, yo te lo garantizo. Cristo se preocupa por ti. Se preocupa personalmente por todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por problemas familiares, el Señor se preocupa por todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, el Señor se preocupa por todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos pasando por situaciones económicas, el Señor se preocupa por cada uno de nosotros. En todo momento el Señor se preocupa por nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes están pasando de casualidad por algún problema familiar en estos momentos? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque muchas veces nosotros pasamos por situaciones en nuestros hogares. Porque el hecho de ser cristiano no nos exume de pasar por situaciones, pasar por dolor, pasar por lágrimas, por angustia, pasar por sufrimiento. Y tampoco nos exume de pasar por enfermedades, porque somos seres humanos. Y a veces, cuando estamos pasando por situaciones tan difíciles o situaciones que nos preocupan, que nos trastocan nuestros sentimientos, nuestras emociones, a veces nos sentamos o nos escondemos y lloramos a escondidas. Yo le pregunto, ¿cuántas veces muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos hemos encerrado en algún lugar, en la oficina, en un cuarto, en un baño, donde sea, y nos hemos sentado a llorar, a orar, a clamar en algún rincón donde nadie nos ve, donde nadie nos escucha? Y muchas veces el denominador común de esta situación que está causando tanto dolor y tanta angustia en nuestros corazones, muchas veces es la propia familia. Porque nosotros amamos, somos emocionales, tenemos sentimientos. Y nuestro núcleo familiar, las personas que están a nuestro alrededor, siempre queremos lo mejor para ellos. Los amamos. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, nuestros esposos, amamos yernos, los nietos, amamos a toda la familia. Y muchas veces cuando vemos que hay alguna dificultad o alguna situación, entonces pues eso trastoca nuestro corazón, trastoca nuestros sentimientos. Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Jesús, tanto como te conoce a ti, conoce a tu familia. Jesús conoce tus hijos. Jesús conoce tus padres. Jesús conoce tu esposo. Jesús conoce tu esposa. Jesús conoce tus nietos. Jesús conoce tu yerno. Conoce toda tu familia. El Señor la conoce. A veces nosotros decimos, pero es que Jesús está en el cielo. Sí, Jesús está en el cielo para aquellos que piensan que Jesús está en el cielo. Pero aquellos que han creído, como yo, como tú, que Jesús vive y que Jesús mora en nuestros corazones. Jesús vive en este lugar, en nuestro corazón. Y a veces nosotros pensamos o conocemos o pensamos que conocemos a nuestros seres queridos. A veces nosotros pensamos que conocemos bien a las personas las cuales nosotros amamos. Pero lamentablemente yo le tengo que decir directamente que muchas veces no los conocemos como creemos. Cuando menos lo esperamos, cuando menos realmente lo necesitamos, a veces surge una situación que lastima, que duele, que toca nuestro corazón. Y quien la conduce muchas veces son los seres que nosotros amamos. Quiero decirle que
a veces los más que amamos son los más que nos lastiman. ¿Cómo les puedo decir esto? Es una realidad. Cuando suceden estas situaciones, a veces decimos, yo no lo puedo creer. Jamás me imaginé que esta persona actuara de esta manera. Lo veo y no lo conozco. Por eso es que tenemos que confiar en Jesús. ¿Sabes qué? Porque Jesús no es así. Jesús no cambia, no es cambiante. Jesús no cambia de opiniones. Jesús no deja que sus sentimientos lo dominen. Jesús no te ofende. Jesús es perfecto. Dios no es así. Dios no mira lo que miro yo, no mira lo que miras tú. La palabra dice en 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Eso realmente lo puede hacer simplemente Dios. A veces nosotros pensamos que conocemos a las personas que amamos o a las personas que compartimos, pero realmente no las conocemos. El único que conoce nuestro corazón se llama Jesús. Por eso es que tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que tener a Cristo en cada momento de nuestras vidas. Porque cuando Jesús toca nuestras vidas, cuando Jesús toca nuestro hogar, cuando Jesús toca nuestro matrimonio, cuando Jesús toca nuestra familia, cuando Jesús toca nuestra salud, todo lo cambia. Y yo lo creo. Yo creo que Jesús todo lo cambia. Vamos a leer una porción bíblica en Lucas capítulo 4, verso 38, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Fíjense que comenzando directamente con lo que le quiero traer en la mañana de hoy, dice la palabra del Señor que entró Jesús en casa de Simón. No se preguntó por qué no entró en otra casa, sino en la casa de Simón. Fíjense que aquí se evidencia cómo Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios te conoce a ti y Dios conoce a tu familia. Dios tiene propósito contigo como tiene propósito con todos aquellos que Él ha escogido. Con todos tiene propósito. ¿Y sabes qué? Ese propósito de Jesús es tan grande que no te quiere dejar como estás. Jesús te quiere cambiar porque Jesús cuando toca, todo lo cambia. Por eso te digo, por eso te llamo, déjate tocar por Jesús. Déjate tocar por Jesús. Fíjese que esto sucedió antes de que Jesús llamara a Pedro, antes de la pesca milagrosa, antes de que Jesús transformara a Pedro en pescador de hombres. Ya Jesús conocía a Pedro. Ya Jesús tenía propósito con él, como tiene Jesús propósito con usted. Ya Jesús no solo conocía a Pedro, sino también conocía a su familia. Por eso te digo que Jesús te conoce a ti, conoce a tu familia. Por eso es que tenemos que orar por nuestra familia y presentársela a Cristo en todo momento. Orar por los enfermos, por los familiares, los que están realmente apartados. Tenemos que presentárselos a Cristo porque Jesús ya los conoce. ¿Cómo podemos confirmar que Jesús es poderoso para transformar tu familia? Fíjense que aquí podemos notar claramente que Jesús sale de la sinagoga y no fue allí a ver a Simón. Él entró allí a ver a la suegra de Simón. Y los suegros son familia. La suegra de Simón estaba enferma. O sea, alguien en su familia estaba enferma. Alguien en la familia de Simón estaba enferma. Ella estaba enferma. La suegra de Simón está enferma. Y Jesús ya lo sabía antes de entrar a su casa. La palabra dice que cuando salió de la sinagoga entró directamente a casa de Simón. Significa que ya Jesús sabía que la suegra de Simón estaba enferma, porque Jesús todo lo sabe. Y dice el verso 38 que tenía una gran fiebre. O sea, significa que tenía una fiebre alta, abundante, una fiebre enorme, una fiebre fuerte. Aquí en mi pueblo decimos que tenía una fiebre que arde. Y muchas veces cuando una persona tiene fiebre, significa
que tiene algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad. Pero la fiebre alta puede causar daño, puede convulsionar, puede traer diferentes repercusiones. ¿Por qué? Porque la fiebre es síntoma es evidencia de que hay diferentes tipos de infecciones en el cuerpo y hay una batalla ahí. Fíjense que muchas veces nosotros nos preocupamos cuando tenemos la fiebre alta. Ahora con esta situación que estamos viviendo, donde quiera que tú entras, a cualquier restaurante, cualquier farmacia, cualquier supermercado, a cualquier lugar, a la iglesia, en el templo, una de las cosas que nosotros identificamos y tratamos de identificar es que no haya fiebre. Es interesante porque cada una de las personas que en algún momento han estado enfermas de alguna manera tienen fiebre. Pero identificamos si hay una fiebre corporal física para evitar un contagio. Pero hay una fiebre que es mucho mayor que todas las enfermedades. Se llama pecado. Esa enfermedad del pecado es peor que el COVID-19. Y fíjese, muchas veces no identificamos si tenemos esa fiebre que produce el pecado. Porque el pecado produce fiebre de altivez, fiebre de orgullo, fiebre de adulterio, fiebre de lujuria, fiebre de la lengua un poquito suelta. Y a veces identificamos la fiebre externa, pero no identificamos la fiebre que afecta a nuestra relación con Dios, que es la fiebre que produce el pecado. Pero la buena noticia es que hay una medicina que se llama Jesús. Y si tú permites que esta medicina llegue a tu corazón, Jesús va a cambiar tu fiebre por una salud espiritual permanente. Porque Cristo todo lo cambia. Y la medicina, el medicamento para la fiebre no se llama penicilina, se llama cristomicina. Se parecen, pero no es lo mismo. Pero fíjense en esto. Si usted quiere que Jesús transforme su vida, que Jesús cambie su vida, que Jesús cambie su salud, que Jesús cambie su familia, que Jesús cambie su matrimonio, tiene que orar por ellos. Tiene que clamar por ellos. Tiene que clamar, tiene que orar, tiene que dirigirse a Dios por ellos. Tiene que decirle a Dios, Jesús, cambia a aquellas personas que amamos. Porque cuando Jesús entra a la vida de aquellas personas que amamos, todo comienza a cambiar. Porque Jesús todo lo cambia. Jesús quiere que nosotros roguemos y que oremos por nuestra familia. Jesús desea que nosotros oremos por nuestros seres queridos. Esto no es que si quiero, que si puedo, no. Es que Dios te llama directamente a orar por los seres queridos, a orar por tu familia, a orar por los seres amados, por los seres espirituales que tú amas, como los hermanos en la iglesia. Dios nos envía a que amemos a estas personas y que oremos unos por los otros. Y no es realmente si quieres o no, es que Cristo lo exige de esa manera para que realmente pueda surgir la bendición en la vida de todos y cada uno de nosotros. Fíjense que Jesús dice en el verso 38, la palabra dice en el verso 38, les rogaron por ella, les rogaron por la suegra de Simón. Esto indica que realmente había una buena relación en esta familia. La familia les rogó a Jesús por esta mujer. Esto quiere decir que todas las personas que componían ese núcleo familiar estaban unidos en oración y ruego por esta persona, lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y miren los resultados de estos ruegos, de estas familias, ¿cuáles fueron? En el verso 39 vamos a ver los resultados. Dice la palabra que Jesús se inclinó a ella. Esto quiere decir que Jesús se ocupó personalmente de la suegra de Simón. Jesús se inclinó a ella. El mismo Jesús cuando escuchó aquellos ruegos, cuando escuchó aquellas oraciones, cuando escuchó aquel clamor, decidió hacer un cambio en la vida de una persona. ¿Y sabe por qué? Porque si tú permites que Jesús
entre a tu vida, entre a tu casa, entre a tu familia, entre a tu corazón, Jesús va a cambiarlo, va a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Dice el verso 39 que Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y Jesús te trae buenas noticias en esta mañana. Jesús quiere reprender de la misma manera que reprendió la fiebre de la suegra de Simón. Jesús quiere reprender tu fiebre. Jesús quiere reprender tu fiebre de pecado, reprender tu fiebre de orgullo, reprender tu fiebre de dolor, reprender tu fiebre de prepotencia, reprender tu fiebre de lágrimas, reprender tu fiebre de angustia, reprender tu fiebre de enfermedad en el nombre de Jesús. Para que te levantes en el nombre de Cristo y puedas gozar de una vida de cambio por la mano de aquel que hizo el universo. Dice el verso 39, y levantándose ella al instante, fíjense qué interesante, ella se levantó. Y cuando alguien se levanta es sinónimo de restauración. Si tú estás caído y te levantas es sinónimo de que te levantaste y pudiste levantarte en el nombre de Jesús. Te restauraste, te incorporaste. Significa que en un momento dado estabas caído, pero te levantaste. Jesús reprendió la fiebre de aquella mujer y se levantó. Y dijo al instante. Por eso yo te invito a que permitas que Jesús entre a tu corazón, que entre a tu hogar, que entre a tu casa. Porque yo te garantizo que el poder de Jesús que cambia todas las cosas, al instante, cuando abres tu corazón a Cristo, te levanta, te transforma y te cambia. Porque Jesús todo lo cambia. Dice la palabra que ella se levantó. Esta mujer se levantó de su dolor. Se levantó de su lucha emocional, se levantó de su enfermedad. Esta mujer estaba postrada en cama, tenía una gran fiebre. Quizás no estás físicamente de esta manera, pero emocionalmente probablemente estás enfermo. Probablemente emocionalmente estás tocando tu mente, las enfermedades, lo que está pasando en estos momentos, enfermedades por aquí, enfermedades por allá, contagios por aquí, contagios por allá. Y muchas veces nosotros nos lastimamos emocionalmente porque no podemos entender claramente cuándo pasará esta situación. Y emocionalmente nos agotamos y nos enfermamos emocionalmente. Pero lo que nunca podemos permitir es que nos enfermemos espiritualmente. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Cristo todo lo cambia. Quizás nosotros no estamos pasando por una fiebre física en estos momentos, pero quizás estamos pasando por una fiebre espiritual, por dolor espiritual, por una enfermedad espiritual. Quizás estamos pasando por dolor emocional, por una enfermedad emocional. Pero miren lo que pasa, miren lo que sucede cuando permitimos que Jesús entre a nuestra vida, cuando permitimos que Jesús entre a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestro núcleo familiar. Miren lo que sucede. Cómo Jesús cambia las cosas. Verso 39b dice, ella se levantó y la palabra que quiero enfocar, le servía. Le servía. Levántate, sírvele a Cristo, dale gloria a Jesús. Dale gloria a Cristo con todo tu corazón, levántate, porque Cristo hizo lo mismo contigo, hizo lo mismo conmigo. Nos sacó de la fiebre, de la enfermedad del pecado y nos trajo a la luz admirable. Esta mujer inmediatamente la sacó de aquella enfermedad, la sacó de aquel dolor, la sacó de aquella angustia, inmediatamente le servía. ¿Qué esperas tú para servirle a Cristo? ¿Qué esperas tú para darle la gloria a Cristo? ¿Qué esperas tú para decirle a Cristo, gracias Señor, porque me levantaste, me sacaste del pecado, de la angustia y me traíste a la alegría y a la vida eterna? Levántate, sírvele al Dios Todopoderoso como hizo aquella mujer, como hizo la suegra de Simón. Levántate, que en el momento que la cambió, que cambió su angustia, cambió su dolor, comenzó a servirle. ¿Y sabe por qué? Porque había tanta alegría en su corazón
Porque Jesús, cuando te toca, te cambia. Jesús te da sanidad, te da salvación. Por eso es que la presencia de Cristo no puede pasar inadvertida. Mire lo que dice el verso 40a. Al ponerse el sol, dice, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Fíjense que las familias afligidas por diversas situaciones venían a Jesús, traían sus enfermos y podemos ver dos cosas. Podemos ver que venían creyendo que Jesús haría algo. Creían que Jesús haría algo. Ahora mismo nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Estamos pasando por situaciones de angustia. Estamos pasando por dolor, por sufrimiento. Contagios por aquí, contagios por allá. No sabemos muchas veces ni qué hacer, ni dónde estar, ni cómo trabajar la situación. Tememos muchas veces por contagios, por enfermedades. Pero fíjese una cosa, esta gente, dice la palabra del Señor, que traía muchos enfermos a los pies de Jesús, traía muchos enfermos a Cristo por diferentes situaciones, venían a Jesús y creyendo que Jesús haría algo, ellos acudían a Cristo. Creían que Cristo podía cambiar todas las cosas. ¿Crees tú que Cristo puede cambiar tu situación en este día? ¿Crees tú que Cristo puede cambiar tu matrimonio? ¿Crees tú que Cristo puede cambiar a una persona? ¿Crees tú que Cristo puede cambiar tu enfermedad por salud? ¿Cree como hacían estas personas? Estas personas intercedían por sus familiares. Por eso te pido en el nombre de Cristo, ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tus hermanos, ora por tus nietos, ora por toda tu familia. Porque Cristo tiene el poder para cambiarlo. Cristo puede transformar la vida de estas personas y convertirlos en personas poderosas para su gloria. Cristo sí lo puede hacer. Porque Jesús nos ama tanto que no desea que nos quedemos como estamos. Dios desea cambiarnos. Y hay más. Jesús te atiende personalmente. Fíjese que a veces nosotros pensamos, pero es que Jesús está en el cielo. No, Jesús está en mi corazón y en tu corazón. También está en el cielo, pero también está en nuestro corazón porque Jesús está en todas partes. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Cristo en medio de ellos. Es omnipresente. Jesús está en mi corazón. Pero Jesús, cuando nosotros permitimos que nos cambie, Jesús nos atiende personalmente. Fíjense que el verso 40b dice, y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. ¿Qué hizo Jesús? Ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Por eso yo te digo, pon tu mano sobre aquel que está enfermo emocionalmente, físicamente, por aquella persona que realmente necesita a Cristo, porque en el nombre de Jesús Dios lo va a levantar. Pero mire la fórmula: orar y creer. Orar y creer. Creer y orar. Fíjense que dice sobre cada uno de ellos. Cristo tomó su tiempo y los tocó personalmente a todos y cada uno de ellos. Todo el que estaba enfermo, Cristo iba, lo tocaba y lo levantaba. Lo tocaba y lo cambiaba. Lo tocaba y lo transformaba. Lo tocaba y lo bendecía. Jesús te quiere tocar a ti hoy. Te quiere tocar a tal extremo que te quiere transformar, te quiere cambiar, te quiere levantar. ¿Y qué vemos aquí? Vemos a Jesús que está interesado en ti, está interesado en mí. Allí Jesús estaba interesado por coger a todas estas personas que estaban enfermos y levantarlos y restaurarlos. De la misma manera Jesús está interesado en tocarte hoy, cambiarte y restaurarte. No tengas miedo. Porque hay un Dios todopoderoso que está interesado personalmente en ti. No importa cuál sea tu estatus, no importa cuál sea tu educación, no importa cuál grande sea tu dificultad. Jesús está interesado en ti. Él te quiere transformar, Él te quiere cambiar. Porque Jesús estaba movido por la misericordia, por la compasión, por el amor. ¿Qué dice Mateo capítulo 14, verso 14? Dice, y Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ese es Cristo, el que yo te presento, porque Jesús conocía su dolor, conocía sus luchas, conocía su impotencia, conocía su desesperanza y conoce las tuyas también.
las conoce a perfección, las conoce antes de que sucedieran. Antes de toda esta situación ya conoce Jesús todas estas cosas, como te conoce a ti, como conoce a tu familia, y te quiere cambiar, y quiere que tú cambies, si tú quieres, y quiere que Jesús quiere que tú sientas realmente cuál es el poder de aquel que murió en la cruz. Y cuando Jesús se manifiesta con este poder transformador, hasta los demonios tiemblan, hasta los demonios retroceden. Fíjese, la palabra del Señor dice en Marcos, capítulo 1, versos 32 al 34, en este caso el verso 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Entonces, podemos ver cuán afligidas estaban estas personas, porque estaban afligidas emocionalmente, estaban afligidas físicamente y estaban afligidas espiritualmente. Pero Cristo cambió todo eso, porque cuando Cristo realmente pone su mano sobre nosotros y permitimos que Cristo nos cambie, hasta los demonios tiemblan. Esta era la casa de Pedro, hermano. Antes de que Cristo lo llamara, que era su nombre anterior, Simón. ¿Sabías tú que Cristo sabe antes de que las cosas ocurran lo que va a pasar en la vida de todos y cada uno de nosotros? Porque ya hay un propósito. ¿Sabías que cada ser humano es como una casa? Que debemos abrirle las puertas de nuestro corazón a Cristo. Jesús reprendía y echaba fuera muchos demonios, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y salían de ese lugar, y salían de los cuerpos, y Cristo los levantaba. Y Jesús te quiere levantar a ti hoy, y quiere romper tus cadenas. Cristo tiene poder para quitar esa aflicción, y poder para darte fortaleza, y poder para darte bendición. Y Cristo hizo mucho más cosas, las cuales, dice Juan 21-25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabría los libros que se habrían de escribir. Cristo sanó leprosos, parálisis, hidropesía, fiebre, flujo de sangre, ceguera, sordera, mudez, epilepsia, enfermedades de muerte. Liberó muchas, pero muchas personas de demonios. Ahora yo te digo, Jesús es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Por lo tanto, si oramos, si creemos, si realmente permitimos que Dios nos cambie, si creemos en nuestro corazón que Dios tiene el poder para cambiarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para echar atrás todo lo negativo, para que los demonios huyan, si realmente nosotros creemos y tenemos en nuestro corazón la certeza y la convicción de que ese es el Cristo que murió en la cruz y se levantó al tercer día y que puede hacer lo imposible, yo te garantizo que Cristo va a cambiar tu vida, va a cambiar tu enfermedad por salud y va a cambiar tu lamento por baile. Cristo está aquí y ha venido a tu casa. A través de este mensaje, Cristo ha entrado a tu casa y a tu corazón. Y Él quiere realmente que tú le abras las puertas de tu corazón. Pero también quiere que ores. También quiere que te dediques y le dediques tiempo al Señor pidiéndole por tu familia, por la salud de tu familia, por su salud espiritual y por su salud emocional. Él quiere que tú confíes en Él, que le creas y que pongas todas estas situaciones en las manos de Cristo. Porque Cristo se quiere ocupar personalmente de ti y de tu situación, como se ocupó personalmente de la salud de la suegra de Simón. Tráela a Él. No importa cuál sea la situación por la que estés pasando, Jesús va, en el nombre de Cristo, a cambiar tu vida. Ábrele tu corazón a Jesús, porque Jesús, cuando tú le abres tu corazón, todo lo cambia. En el nombre de Cristo, cree y ora, y se hará. Dios te bendiga más.